De vuelta con ustedes a través de la señal de Canal este miércoles 8 de junio. Como mencionamos, Europa en los últimos días ha fijado un acuerdo en torno al embargo al petróleo ruso, una de las mayores medidas que se ha tomado desde el punto de vista económico en este contexto de conflicto armado que se vive en el este de Europa y que por supuesto ha unido a la comunidad europea en defensa de lo que puede ser una escalada mayor del conflicto entre Ucrania, Rusia, Bielorrusia y por supuesto los países miembros de la OTAN. La Unión Europea ha establecido el embargo del 90% del crudo ruso en los próximos meses, lo que significaría por supuesto comprometer buena parte de lo que hoy son barriles de petróleo que van al mercado y que en el panorama actual alguien debe cubrir esa demanda, pero la gran pregunta es, si se embarga el 90% del petróleo ruso, ¿quién va a sustituir esa cantidad? Entendiendo que Rusia es el mayor o uno de los mayores productores de crudo del mundo, es uno de los mayores exportadores de crudo del mundo y su principal cliente es el mercado europeo. Todas esas interrogantes las va a aclarar Rafael Quiroz, a quien le agradecemos que nos acompañe como siempre acá en nuestro espacio. Muy amable soporte. El tema de hidrocarburos sigue siendo noticia. La expectativa es que si esta medida se cumple como se establece, hoy estamos viendo un barril de petróleo, la cesta petrolera en torno a los $120, pero podríamos ver un barril que ascienda a los 180 o a los $200. Sí, cómo no. Esa tesis suya la confirma dos informes, una de la agencia Platts, que es una de las agencias más serias que analizan y estudian, investigan el tema petrolero, y también Reuters, creo que es la otra que da esa información o ese cálculo. Ciertamente, mira, poder cubrir los barriles que van de Rusia hacia Europa. Yo quiero destacar de que Rusia, hasta 24 horas antes, por decirlo así, de iniciar la guerra, estaba produciendo 11.2 millones de barriles, de los cuales estaba vendiendo 7.5, o sea, 7.5 billones. De esos 7.5 billones, 6.2 o 6 millones iban al mercado europeo. Ahora, yo quiero saber quién los va a cubrir, porque la OPEP está haciendo esfuerzos, viene haciendo esfuerzos incluso antes de la guerra, aportando 400.000 barriles por mes. Y ahora acordó, en la última reunión de la semana pasada, acordó aportar, en vez de 400, 630.000 barriles, es decir, 230.000 barriles más del 50% de lo que venía recortando. Ahora, la OPEP no puede hacer más esfuerzos allí. Allí los dos únicos países que quedan con capacidad ociosa de producción es Arabia Saudita, que tiene que es el principal del grupo de OPEP. Exactamente. El OPEP Plus es el principal, el que más tiene reservas, el que más tiene capacidad de producción y de refinación y de transporte, etcétera, etcétera. Ese es, como dicen los pavos de ahora, el papá de los helados, pues. Arabia Saudita tiene una capacidad ociosa de cerca de 1.200.000 barriles. Y el otro es los Emiratos Árabes, que tienen alrededor de 800.000 barriles diarios. Ahora, ¿cuánto van a aportar ellos, además de lo asignado por la cuota OPEP? En términos, digo yo, por supuesto, de producción, de producir más, pues. Mira, no sé cuánto, pero el hecho es que esos 6 millones de barriles que van de Rusia a Europa no se cubren fácilmente. Entonces, y lo peor es lo siguiente. Ni siquiera en los tiempos que está estableciendo la Unión Europea, porque no es un 90% de hoy para mañana, estamos hablando de un plazo. Así es. No, y en el caso de la OPEP es la producción a partir del 1 de julio, del próximo 1 de julio. Entonces ahí se va a presentar una especie de cuello de botella en el mercado petrolero entre la demanda de petróleo, que va a seguir siendo la misma, cuidado un poquito más, o sea, va a estar sobre los 100 millones de barriles, 100 millones 200.000 barriles específicamente. Entonces, va a haber el cuello de botella entre esa demanda y la producción petrolera, es decir, a la oferta petrolera. Y eso, por supuesto, manteniéndose eso, debido a las circunstancias bélicas producido allí en Europa entre Rusia y Ucrania,
eso va a tender a desestabilizar el mercado petrolero y por consiguiente los precios los veremos en una subida que, repito, la agencia Platts calcula que puede estar para $200 el barril a finales de año. Y eso, por supuesto, es grave porque... Es un impacto en toda la economía. Es tremendo, claro. Bueno, la gasolina en Estados Unidos, vaya usted a saber a qué niveles sube. Y repito, el paquete o el grupo de países, los 23 de OPEP Plus, lo peor es que no pueden hacer más nada de lo que allí hacen. ¿Por qué? Porque una variable que está incrementando y que está alborotando esto es la variable geopolítica en relación al el riesgo que se corre de suministro por parte de los países productores. Es decir, esa es una especie de prima que se cobra por riesgo del suministro. Y esa prima por riesgo del suministro es una prima netamente geopolítica, no es una prima económica. Por consiguiente, la OPEP no es la única responsable. Es más, ni siquiera es la primera, ni la segunda, ni la tercera responsable. Pues ese es un elemento, una variable que por lo demás es coyuntural y que escapa a su control. Escapa al control de los 23 países. Lo hemos visto en el pasado, en el Medio Oriente, con los conflictos, cómo impactan en el precio. Claro, perfectamente, claro, por eso, porque el problema es que no hay guerra sin petróleo. Entonces, mientras que se mantenga la guerra o la situación bélica entre dos países, tres países, sobre todo en este momento cuando Estados Unidos interviene en relación a las sanciones con respecto a Rusia y a tratar de cuadrar en el grupo G7 cómo hacen los países del G7 para disminuir el consumo petrolero. Bueno, todo eso, por supuesto, repito, escapa al control de la OPEC como tal, porque las variables geopolíticas, que son variables netamente, no solamente geopolíticas, de geoestrategia, de diplomacia petrolera, de política exterior, de petróleo, de todos los países miembros de la OPEP, eso escapa, por supuesto, a la situación, al deseo, en este caso, y a la filosofía misma para la cual la OPEP fue creada. En este conflicto que se está viendo en el este de Europa, los Estados Unidos es uno de los principales países a la cabeza de la OTAN, es uno de los principales países que hoy está apoyando a Ucrania en este conflicto, pero también es uno de los principales países que se ve impactado precisamente por la variación de precios del petróleo, entendiendo lo que está pasando con el costo del combustible, la subida de la inflación en los Estados Unidos, que finalmente repercute, por supuesto, en los niveles de aprobación de cualquier gobierno. ¿Qué posibilidades hay de que además Estados Unidos, que tiene también una industria petrolera que ha sido cuestionada por sus técnicas de extracción, lutitas, el fracking, como también es llamado, pueda reactivarse, entendiendo que la expectativa del mundo es que el conflicto armado en el este de Europa sea a largo plazo, no hay una solución por lo menos en los próximos meses? Así es. Estados Unidos aporta una buena cuota del conflicto que hay en estos momentos en el mercado petrolero. No solamente porque sea el país mayor consumidor de petróleo, como en efecto lo es, con 19.6 millones de barriles diarios, y con el país de mayor producción petrolera, que en efecto también lo es, que es 13.4 millones de barriles. Más del 60-70% viene vía lutitas, que tú señalabas, lo que llaman ellos también el método técnico fracking. El hecho es que a Estados Unidos se le escapa un poco su intervención o su ponderación en relación al mercado petrolero, porque los precios suben en forma inusitada, muy por encima de sus cálculos. Además, y entonces eso tiene su repercusión en el mercado interno, que es el de combustibles, entre eso la gasolina. El precio de la gasolina y de los combustibles del petróleo, de los derivados, suben en forma más acelerada que el mismo precio del crudo. ¿Por qué? Porque el crudo tiene que llevarlos tú a las refinerías. El problema de Estados Unidos es que tiene un problema de lo que antes yo llamaba también el problema de cuello botella. Porque las 150 refinerías que tiene Estados Unidos en todo su territorio nacional no le alcanza para suplir el consumo interno de los combustibles.
Entonces, por eso es que él tiene que importar. ¿Por qué a Rusia, ejemplo, que le importaba 665.000 barriles? De no esos, era su principal 655.000, casi 500.000 eran de puros productos derivados. ¿Por qué compra derivados? Y el resto solamente de crudo, solamente 165.000. ¿Por qué producto? Producto porque, repito, no tiene las 150 refinerías, no tienen la capacidad de instalación ni la capacidad de refinación real suficiente para cubrir toda la demanda del consumo interno. Y entonces por eso es que los combustibles suben más rápido, porque es más la urgencia del combustible que el mismo crudo. Entonces, Estados Unidos allí está un poco acorralado, por supuesto. Tiene influencia en el grupo del G7, pero y presiona en relación a los OPEP. Yo creo, por ahí me llegó una información de que el presidente de Estados Unidos había tenido una llamada telefónica, él hizo una llamada telefónica al rey heredero de Arabia Saudita, porque, bueno, por supuesto, trata de presionar a ver cómo la OPEP puede contribuir en algo, pero llega un momento en que la OPEP no puede asumir la responsabilidad de un hecho que es netamente geopolítico y que no es de sí mismo. Pues. Mucho está haciendo con los acuerdos, con los recortes, con los aumentos de producción a los que se han autorizado. Pues. Que se han autorizado en un contexto donde la OPEP precisamente venía reduciendo sus volúmenes de producción. Hay un potencial de crecimiento. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes lo pueden aprovechar. Otros países dentro de la OPEP que también lo pudieran aprovechar es Venezuela, uno de los que se menciona. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Rafael Quiroz, economista petrolero.